Més coses. Continua la indignació i l'enfuriment de les milers de persones a les que tan sols mitja hora abans del seu examen es comunicaven la suspensió de les oposicions al lloc d'informador a Ràdio Televisió Espanyola per una filtració de les preguntes. Aquesta decisió provoca caos i indignació i més tenint en compte que aquest procés ja havia presentat nombrosos problemes. A més, este dilluns s'ha sabut que han dimitit 5 dels 10 membres del tribunal i els sindicats han acordat que serà el 2 de novembre la nova data per a celebrar les proves a personal fixe de Ràdio Televisió Espanyola. Volen conèixer la situació dels afectats d'aquesta cancel·lació i per això entrevistem avui a Miguel Fernández, periodista de Llíria, un dels aspirants que viatja a Madrid per fer el seu examen. Miguel, buenas noches. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, me gustaría, Miguel, antes de nada darte la bienvenida y darte las gracias por estar con nosotros en Noticias Comunitat Valenciana. Y seguir con una pregunta muy simple. ¿Cómo os sentís? Bueno, pues la verdad que molestos. Y ya no tanto por el hecho en sí de suspenderles, que yo creo que es la decisión que cualquiera de nosotros hubiera tomado por obligación de transparencia, sino más por las formas, por esa falta de rigor, de empatía con gente que al final invierte tiempo, invierte dinero en preparar unas oposiciones y que realmente merecía un trato mucho más cercano y no que la comunicación de esa suspensión fuese a través de un correo y no de forma presencial. Miguel, hablamos de que Radio Televisión Española ha suspendido el examen y se ha abierto una investigación policial, por cierto, al respecto. ¿El ente os ha dado a los aspirantes alguna alternativa más allá del cambio de fecha? No, realmente, y de hecho ahora mismo seguimos sin tener una comunicación directa por parte de la corporación de ese cambio de fecha. Es cierto que se ha leído en los medios de comunicación que ya más o menos se baraja ya esa fecha, pero la realidad es que a nivel de comunicación por la plataforma oficial, la corporación aún no nos ha comunicado ni alternativas ni ese mismo cambio de fecha. Hoy además ha comparecido a la presidenta de la corporación, Concepción Cascajosa, pidiendo comprensión a los manifestantes que se han concentrado esta mañana en Prado del Rey, en Torre España. ¿Qué explicaciones os ha dado el ente? Pues realmente es un poco más de lo mismo, como ya te decía, fue la mínima explicación de que se suspendía el examen por causa de fuerza mayor. Luego ya conocimos por la prensa que fue por esa filtración de las preguntas. Pero claro, yo creo que ese es el hecho que más nos molesta a los opositores, esa falta de comunicación, falta de empatía y una vía de comunicación un poco más personal y no tan aséptica. Miguel, unas oposiciones que no se convocan desde el año 2007 y que además, como he dicho en la introducción, son unas oposiciones que ya vienen con varios problemas y varias problemáticas detrás. ¿Cuánto tiempo, en tu caso, por ejemplo, cuánto tiempo llevabas preparándote estas oposiciones? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, al concurrir por proceso de turno libre, sí que llevaba apenas unos meses, pero sí que es cierto que comunicando un poco con el resto de compañeros que estaban allí, veías casos de gente que llevaba años preparando oposiciones y no solo años, sino que venían de otros países. Había gente de Argentina, gente de Reino Unido, gente que venía también de las islas, de Ibiza, por ejemplo. Al final son muchos casos, cada caso tiene sus peculiaridades, pero sobre todo es el hecho ese de respetar a las personas que invierten tanto tiempo y tanto dinero en unas oposiciones. Hablando de tiempo y dinero, han habido organizaciones como Facua que quieren pedir o quieren exigir que se abonen los gastos. ¿Qué noticias tienes al respecto? Es decir, ¿se os van a abonar los gastos que habéis tenido para asistir a la convocatoria cancelada, como piden organizaciones? Bueno, las últimas noticias que tenemos es que en esa reunión de los sindicatos es una de las exigencias que se ha puesto encima de la mesa y que evidentemente no debería ser solo exigencia, sino obligación. Porque al final, yo, por ejemplo, en mi caso, fui de Valencia a Madrid con coche, que al final no es un gasto tan grande, pero ya te digo, había gente de Argentina, gente de Reino Unido, que había invertido 800, 900, 1000 euros. Es una cantidad muy grande y que merece pues una solución a la mayor brevedad posible. Miguel, ¿cuáles son vuestras exigencias, en cierta manera, como colectivo de afectados, que existe una plataforma, además,
de afectados por las oposiciones, pero en términos generales, ¿cuáles son vuestras exigencias? Pues realmente yo creo que más allá del tema económico, yo sobre todo creo que lo que exigimos todos es que se depuren responsabilidades, que se asuma el grave daño que se ha hecho al prestigio de Radio y Televisión Española con esta filtración y sobre todo que cuando se proponga el nuevo examen que haya garantías, que haya mayor transparencia y sobre todo que se abra un proceso en el que se concurra por méritos reales y no por este tipo de favores. Miguel, por último, me gustaría aprovechar que tenemos las cámaras de Noticias Comunitat Valenciana y ponerlas a tu disposición por si quieres añadir alguna cosa que nos hayamos podido dejar en el tintero en esta entrevista de esta noche. Bueno, sobre todo un poco reiterar lo que ya hemos comentado en la entrevista, que se depuren responsabilidades, que se asuma ese error que se ha cometido deliberadamente y sobre todo eso, que cuando se proponga una nueva fecha para el examen de forma oficial, que sea un proceso transparente, un proceso libre y sobre todo que se respete esa inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo que hacen los opositores. Miguel, ¿os quedan esperanzas después de ver todo lo que está ocurriendo? No solamente lo que ocurrió ayer con esa filtración del 85% de las preguntas, sino, como decíamos antes, se trata de un proceso que lleva ya mucho tiempo dilatándose por diferentes problemáticas. ¿Os queda alguna esperanza de que realmente podáis llegar? Bueno, la verdad es que yo creo que este tipo de cosas, como se suele decir, genera una desconfianza ya un poco crónica, porque realmente incluso aunque se ejerza una limpieza dentro del tribunal, que entre nuevas personas, evidentemente esa desconfianza en el proceso yo creo que va a existir por parte de todos. Pero bueno, evidentemente cuando eso ocurra, pues deberemos dar una oportunidad a esas nuevas personas que entren al tribunal y sobre todo que sean conscientes de la responsabilidad que tienen de cara a las personas que llevan tanto tiempo pues, preparando un examen de estas características. Miguel, se está hablando bueno, hay una investigación policial, han dimitido 5 miembros de los 10 miembros del tribunal a los que estábamos haciendo hace un momento estábamos haciendo hincapié en ellos. Precisamente esos 5 miembros del tribunal que han dimitido en masa son los designados a dedo por Radio Televisión Española. ¿A qué crees que se puede deber esta dimisión y crees que se pueden depurar responsabilidades precisamente en ellos? Bueno, la verdad que no sé si quizás ese tipo de dimisiones en bloque puede ser por efecto cadena o realmente porque conozcan alguna peculiaridad sobre el proceso, pero bueno, imagino que al abrir una investigación donde ya está trabajando la policía, pues se deberán esclarecer todos los hechos, pero sobre todo yo creo que a nivel de opositores esperamos eso, que cuando se ejerza un nuevo tribunal, cuando entren nuevas personas, que sean conscientes de la responsabilidad que tienen y sobre todo actúen en consecuencia y eviten este tipo de imágenes tan dañinas, yo creo, para el prestigio de un ente público y de la magnitud que tiene Radio y Televisión Española. Bueno, Miguel, y ya para terminar, ¿alguna última cosa que creas conveniente decir? Bueno, un poco ya reiterar esa idea, que era un poco poner el foco en esa falta, creo yo, de empatía que se ha tenido con los opositores y que yo creo que ha sido el punto de mayor molestia en estas últimas horas, ya no tanto por el hecho de suspender el examen sí, que ya es lo que te comentaba, por nivel de transparencia creo que es algo lógico, sino por esa falta de comunicación de una vía un poco más personal y más respetuosa con el colectivo de opositores. Bueno, pues Miguel Fernández, compañero, ahí queda dicho. Gracias por haber estado con nosotros en Noticias Comunitat Valenciana y ojalá pronto se resuelva de una buena vez esa problemática en torno a las oposiciones a RTV. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por darnos voz. Gracias, buenas noches.